Martín Boer es periodista de La Nación, está en Misiones y el otro día chateando con él me dio unas ganas de que cuente intrigas, negocios, economía, familias, cruces de familias sobre el poder de los Rovira. ¿Qué haces, Martín? Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Uy, no te escucho. Estás muteado. O nosotros te muteamos. Es re 2020, pero estás muteado. Ahí viene. Ahora sí, a ver. Hola, Martín, ¿estás? ¿Me estás escuchando ahí? Sí. Genial. ¿Cómo andás? ¿Todo Muy bien? bien. Bien, bien, te estaba escuchando y estaba haciendo muy, muy bueno el programa. Los comentarios de Sarazaga, el Papa, y también este profesor con ChatGPT, un pillo bárbaro, me No, ¿y sabés que encantó. me acordaba yo? Te hago un paréntesis, que vos el otro día escribiste en La Nación que la protesta de los tareferos, los que hacen la cosecha de la yerba mate, tuvieron el respaldo de la iglesia en Misiones para pararse frente al gobierno o frente a, no sé si Rovira. La iglesia se metió decisivamente, el Mirá, obispo de Potencia es el más importante, porque lo que está en juego acá un poco es lo que dice Sarazaga. Misiones, Jairo, es la provincia con más minifundios del país, con más pequeñas chacras, de más de 25, casi 25.000 explotaciones agropecuarias que tiene por censo. Más del 80% son 50 hectáreas, 25 hectáreas, y esas son las personas que malvenden la chacra en épocas como esta, de fuerte crisis de precios de la yerba mate, del tabaco, del té, venden y se van al conurbano, sus hijos se van al conurbano. ¿Entendés? Siempre recordemos, Jairo, que el conurbano es básicamente las provincias. claro. La gente que migra de las provincias, si uno va por el conurbano, sobre todo si uno se aleja de las estaciones de tren, yo digo 20, 30, 40 cuadras, 50 cuadras, en Lomas, en Lanús, lo que va a haber es, por supuesto, gente de provincias que migra porque no tiene trabajo en las provincias. La discusión en Misiones por las tierras, por el precio de la yerba, es la discusión para que la gente permanezca en esas pequeñas chacras, que te vuelvo a repetir, Jairo, es algo único en el Mm. país. Uno va por Misiones y está acostumbrado a cada kilómetro una casa nueva, una chacra nueva. Uno va por Corrientes, uno va por la Pampa Húmeda y es kilómetros y kilómetros de un mismo campo. ¿Y Y el eso obispo se Misiones metió a lo quiere respaldar el cambiar. reclamo? ¿El obispo se metió a respaldar el reclamo? También a respaldar el reclamo por la ley de tierras, por supuesto, y toda la provincia de Misiones, salvo algunas cámaras empresarias, estaba muy, muy a favor de bloquear o de no apoyar esta liberación de Mirá. la posibilidad de que los extranjeros compraran más tierras. Recordemos que Misiones, Jairo, es la provincia con más porcentaje de tierras en manos extranjeras. ¿Y la discusión por la ley de tierras termina de exponer la decadencia de Carlos Rovira? ¿Cómo se termina dando ese proceso? Bueno, sí, absolutamente, porque los famosos senadores del rovirismo, del oficialismo, y se hicieron famosos, digo, por aquella vez que se dieron vuelta en ficha limpia Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut, era lo último que le quedaba a Rovira, en los últimos leales que le quedaban a Rovira, y ayer, antes de que se cayera la ley, Carlos Arce, el más leal o el más obediente de las figuras políticas, mandó un comunicado y blanqueó que se daba vuelta y que iba a votar en contra del deseo de Rovira, que como siempre Rovira lo que quería era votarle a favor a Milei y negociar cosas con la Casa Rosada para su preservación del poder, ¿no? Explícame en lo más breve que puedas, ¿cómo era que se basaba el poder de Rovira? ¿Por qué si él no era gobernador todos le respondían? Y de golpe, ¿cómo eso puede menguar? O sea, ¿dónde radicaba? ¿Él maneja plata, puntero, contacto, Bueno, jueces? ¿Qué es lo que tenía? déjame usar una figura del colegio, ahora que estábamos hablando de ChatGPT y de los chicos en el colegio. En- Vos pensás en el colegio un tipo al que todos le tienen miedo, que todo el colegio le teme, Mm. pero que un día uno se le anima, se pelea, le pone una mano y se dan cuenta que en realidad no era tan fuerte. Y a partir de ahí ahora lo ves solo en el última fila y nadie le da bola, nadie le habla, Sí. ¿entendés? Viste vos en las películas yankees, pasa de ser el rey a que hoy todos lo repudien. Eso le pasó a Rovira, por poner una figura, en apenas 2 meses, con una sangría histórica de poder, de pérdida de poder. Rovira se fue a las vacaciones el 2 de julio, él faltó a las últimas sesiones, 21 legisladores le respondían y nadie se le animaba. Ahora va a volver el 13 de agosto y tiene un bloque de 2 leales nada más y perdió absolutamente todo el poder a manos de Hugo Pasalacqua. ¿En qué se basaba el poder de Rovira?
Bueno, fundamentalmente que los gobernadores que lo sucedieron, Maurice Clos primero, pero sobre todo Hugo Pasalacqua, que tuvo 2 mandatos, primero Hugo Pasalacqua, después y después Hugo Pasalacqua, le obedecían en el manejo de la lapicera, de los recursos, del presupuesto. Con lo cual Rovira era la persona que manejaba todos los hilos de los 3 poderes del Estado, designación de jueces, Claro. designación de fiscales, y retenía ese poder y hacía que todo el mundo, todo el mundillo político, le obedeciera, manejo de la mayoría de los medios y sobre todo manejo de los fondos. Lo que ha sucedido es que Pasalacqua se le plantó y empezó a usar él la lapicera. Y Rovira, con el cargo de diputado raso, en ese tironeo, finalmente terminó perdiendo la puja y el mundo político olió Mirá. que el que maneja los recursos de la lapicera es Pasalacqua. Rovira, muy desgastado, terminó generándose esta sangría de poder que te estoy diciendo, fue en apenas 2 meses. Y el que se lo carga es Pasalacqua. O sea, da la impresión de que el nuevo poder en Misiones empieza a ser, si esto se mantiene, Hugo Pasalacqua. Así es Hugo Pasalacqua, el actual gobernador, que ya fue gobernador, pero en un periodo no consecutivo y tiene la posibilidad de convertirse por primera vez en la historia. La Constitución le deja reelegir un periodo más en 2027, si es que gana las elecciones. No la tiene nada fácil el oficialismo misionero, con una La Libertad Avanza, que tiene sello propio, mucha fuerza, y Ramón Amarilla, el líder de la protesta policial, que también está creciendo mucho en las encuestas, y es como una tercera vía, es como la figura de una tercera vía de los misioneros que no quieren más renovación y no quieren votar tampoco a Milei. Y escuchá, Yami, Hugo Pasalacqua se carga a Rovira y está en pareja con su prima, con la prima de Rovira. Es el esposo de Viviana Rovira, es el esposo de Viviana Rovira, que también marcó cancha y dijo, apoyó a su marido, a Hugo Pasalacqua, y dijo, nosotros no somos los que abandonamos a Carlos Rovira. Carlos Rovira nos abandonó a nosotros. ¿Cuándo? Porque, ¿sabes quién arranca encima la interna? Se llevaban mal desde hacía tiempo, no se hablaban, pero convivían. El 1 de mayo, en el discurso, en la fecha política más importante de Misiones, Pasalacqua le tiró 2, 3 centros a Rovira en el discurso, y Rovira le hizo oso, le clavó el visto, como dirían los chicos, lo desairó, a la salida no lo saludó, y ahí Pasalacqua, esto fue hace apenas 3 meses, Pasalacqua se dio cuenta que se tenía que plantar firme y tenía que empezar ahí ya sí a marcar las diferencias. Rovira, semanas después, lanza un movimiento que se llama Encuentro Misionero, claro, y lo excluye ex profeso a Pasalacqua de ese armado. Entonces ahí es que el propio Rovira generó que Pasalacqua terminara diciendo me planto y hago mi propio camino porque así no podemos seguir. O sea que podemos estar ante un cambio de caudillo en Misiones. Digo que esto de las provincias suelen tener un jefe que durante un par de décadas o un par de mandatos o manda o pone gente. ¿Era Rovira el WhatsApp que había que tener en Misiones desde acá? ¿O vos decís Rovira no se va a quedar quieto? Rovira le va a tratar de complicar la vida a Pasalacqua, pero ya sin leales, claro, o con muy pocos leales, como una guerra de guerrillas. Pero sí, podemos decir que el nuevo jefe del oficialismo es Pasalacqua, con otra personalidad y sobre todo sin una aspiración de detentar el poder más allá de un eventual segundo mandato. Es otra las aspiraciones, es otro el perfil de un Hugo Pasalacqua que vos sabés también lo que fue decisivo para que él diera este paso al frente. Él tuvo una convalecencia muy fuerte, tuvo una operación a finales del año pasado, y cuando salió de esa operación, que lo tuvo a mal traer, realmente fue como que le reordenó sus prioridades. ¿Viste? Cuando a veces vos la pasás mal y la ves de cerca, mirá, ¿cómo salís más fino, salís mejor? Mirá vos. Como dice el dicho, todo lo que no te mata te fortalece. Y ahí fue. Pasalacqua sale muy, muy distinto en su personalidad, en su manejo, hasta en su imagen pública, después de esa larga convalecencia, y termina siendo hoy, sí, sin duda, el jefe del oficialismo, Jairo. Y una última pregunta breve, te pregunto. ¿Este cambio de poder en Misiones puede afectar los flujos de guita que del poder misionero terminan acá en Blender y carajo? Ya lo afectó. Pasalacqua revocó el contrato de Alegramed, que era la aplicación del empresario Augusto Marini,
mediante la cual se dice que se financiaba parte de Blender y Carajo, los dos canales de streaming, que sufrieron recortes. Eso ya se hizo, aunque todavía no se divulgó, que lo están pidiendo diputados de la oposición, cuál era el monto. Y acá viene la otra pelea que todos estamos esperando, la pelea por las cajas, ¿no? Si realmente esta pelea de poder va a llevar a que empecemos a conocer negocios que tenían la gente cercana a Rovira, o simplemente va a ser la lapicera la manejamos nosotros, vos andate a tu casa, quédate tranquilo y acá no ha pasado nada. Pero sí, se está cortando y la aplicación Alegramed ya dejó de trabajar con Misiones. Sin embargo, no sabemos cuánto dinero se transfirió de Misiones a las empresas de Augusto Marine a través de ese contrato. Martín Boer, lujazo, la película que te hace con data, información, intriga y negocios desde Misiones, léanlo siempre. Martín, te mando un abrazo, gracias por la buena onda y siempre te leemos. Gracias, Jairo, lo sigo siempre también y como siempre te digo, me alegro muchísimo de que la estés rompiendo. Toda mi familia te sigue, ¡Vamos! Todos mis amigos te siguen y a seguir así. Gracias, Martín, abrazo grande. Nos vemos.